Estadita nomás, ¿no? 200, ahí vamos a mostrar un cuadro que demuestra exactamente cuántos días de préstamo, ¿no? Ya. Que es pues una tontería por donde se le vea, ¿no? O sea, ha sido un regalo que obviamente... ¿Pero la para situación... qué? O sea, ¿para qué daba esa versión? Porque estaba acorralada. Claro, porque todavía no sabía finalmente qué explicar, luego, ¿no? En el tiempo han ido de alguna manera decantándose por una argumentación que, como bien dice Enrique Guercio hoy en el diario Correo, han debido pues hacer un esfuerzo un poquito mayor. Mateo Castañeda, por eso no te están pagando, ¿no? A Humberto Abanto tampoco pues, ¿no? Oye... No se la lleven tan fácil, ¿no? Con ese argumento, pues es una vergüenza. Además, el deterioro que le hace la clase política, la institucionalidad, nos pone en un escenario de cara al 2026. ¿Tú te imaginas al sur, Mónica, donde han habido la mayor cantidad de muertes, donde Dina Boluarte no puede poner un pie? Ahí donde tiraba caramelitos con Oscorima, y ahora que Oscorima también se muestra con el tema de los Rolex. ¿Tú te imaginas lo que va a hacer el sur en el 2026? O sea, ¿qué van a buscar para de alguna manera encontrar algún tipo de revancha, venganza por lo que sienten que finalmente ha sido un descuido, además que es histórico lo que sienten el descuido de parte del centralismo limeño hacia el sur? Correcto. Ahora con esto la cosa va a ser mucho peor. Son dos gobernadores más la presidenta, que es de Apurímac, en este caso envuelto, ¿no?, en la desvergüenza absoluta. Ahora, y en este ensayo, digamos, de hablar de una equivocación, de haber recibido un préstamo... Achoradita, además. No ha dejado, exacto, con mala cara. Con mala cara, chorrada, ¿no? Respondiendo, sobre todo a nuestro reportero Jason Latorre, ¿no? Con molestia, pero no deja de lado la victimización, porque comienza, claro, esto ha generado 10.000 memes, pues, sí, porque la verdad que era imposible lo que uno estaba escuchando, sí, que si esta pulserita no era, nadie había hablado de la pulserita, que la bisutería fina, ¿no?, que la cajita de Unic, que sí, si era o no era. Correcto. O sea, la verdad es vergonzoso. No, yo creo que la gente, digamos, ha respondido, ¿no?, que no le cree nada, pero claro, si profundizamos, yo no creo que simplemente no le crea nada, sino que debe estar incluso más molesta, más indignada con Dina y, repito, con la clase política, porque esto viene con la intención de alguna manera, dejar el tema en el Ministerio Público, pasar del tema político, porque finalmente el Congreso ¿no?, la ha blindado, entonces quieren seguir con ese tema. Entonces, el deterioro de la clase política nos deja pues en una situación en la cual, mira, Antauro Humala va a ser un Chancay de A20 para lo que yo imagino muchos peruanos están buscando como opción para el 2026. Quieren buscar algo mucho más radical. Y cuando llegue ese momento, no seamos tan frescos, ¿no?, de algunas clases políticas y decir, oye, no, me tienes que apoyar acá, o ahora asume tu responsabilidad por haber votado por haber apoyado a qué sé yo. Es decir, es la clase política la que nos está mandando al despeñadero de cara al 2026. Son ellos y nadie más. Claro, y además están, dale que dale con el tema de los medios de comunicación, que sí es con el caso, pero evidentemente seguimos con el caso. Pero si el caso está profundizado con esas respuestas, ¿no? Esas respuestas son un mal chiste. O sea, el ser tendencioso no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad de una respuesta de la señora Boluarte. Y decía, ¿no? La respuesta tendenciosa. Esa pregunta tendenciosa le dijo a Jason Latorre. Bien, Jason, soy tu fan. Soy tu fan, Jason. Porque ya somos varios, porque además... Muy bien, porque además le dijo de cara, usted es una mentirosa. Es que es la verdad de la milanesa, Mónica. Y la verdad de la milanesa también es que el Congreso la está blindando porque le conviene, porque no quiere irse tampoco. O sea, lo cierto es que en términos de clase política nos está generando una situación que pone al país en el ojo de la tormenta en el mundo entero. Por una pero es culpa nuestra. Por supuesto que es culpa nuestra. Javier González Olaechea, el canciller, dice que es culpa nuestra, que en otros lados se habla de internacional. Oye, me reviso los temas internacionales en todos lados y no hay caso, pues, como esta majadería finalmente del reloj 3 semanas, no decir, para luego salir con una excusa tan pueril, tan infantil de decir que eran relojes prestados. ¿Y quién te los presta? Un empresario, un fan enamorado, como deslizó Joseph Campos, parece que lo agarraron muy de madrugada. Estaban buscando escenarios. Un gobernador regional que ha estado preso con investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por favor. En el expediente al que hemos tenido acceso aquí en Punto Final a través de un trabajo de Rodrigo Cruz, nuestra unidad de investigación también, lo que queda claro es que la defensa se ha sentido acorralada con las preguntas y con los escenarios que estaba planteando la defensa de Dina Boluarte. Entonces, la verdad, la circunstancia la está llevando a una situación muy difícil, porque acá, cuando hablamos de prestadito nomás, o mi guayqui, mi hermano, mi lo que sea,
Estamos hablando de dos funcionarios, una vergüenza. dos funcionarios del Estado, pues, Cristian. Exactamente. ¿No? Yo no te voy a mentir, cuando parece que empezaron, creo que ha sido el viernes en la tarde, el viernes, ¿no? Claro, el viernes. Yo creí que era un video medio de broma de inteligencia artificial. No. O sea, no creía que en verdad ese era el argumento, ¿no? Diciendo, bueno, asumo mi responsabilidad, me lo prestaron. La verdad yo no creía. Bueno, dicho y hecho, parece que estamos en ese nivel. Es un sketch de risas y salsas. Es Carlos Álvarez. Bueno, aquí ponemos punto final y por supuesto... Y bueno, muchísimas gracias a todos los camarógrafos, los editores, la unidad de investigación que también hace posible Punto Final y por supuesto trabaja y provee para toda Latina Noticias. Así que muchas gracias a todos y muy amables por estar con nosotros. Felicitaciones ante todo. Gracias, gracias. Ha sido un trabajo de todos aquí en Latina Noticias y especialmente de todo el equipo de Punto y la unidad de investigación. A celebrar ahora, como toca. Adelante, contigo, mi querido Cristian. Gracias, Mónica. Muy buenas noches. Arrancamos sin medias tintas. Suéltame la cuña, por favor. A ver, pasa, Ayrton? ¿Qué pasa, compadre? La gente está un poquito acelerada el día de hoy, la verdad, con esas excusas que ha dado la presidenta Dina Boluarte, porque la verdad hay que ponerle un D, ¿no? O sea, eso de Dina Boluarte ya, pues, o sea, parece un chiste. A hoy por hoy es Dina Boluarte. Nos quiere boludear a todos, pero de una manera increíble. La verdad, hay que cambiarle el nombre a la presidenta del Perú. A ver, vamos a mostrar rápidamente. Yo, la verdad, digamos, no creo que habría que dedicarle mucho tiempo a desenmascarar o desarticular el argumento, ¿no? Pueril, infantil, tonto, ¿no? Que ha esgrimido la presidenta Dina Boluarte con su abogado Mateo Castañeda. Vaya trabajo el de Mateo Castañeda, pero arranca muy mal. Porque la verdad, si esa va a ser la estrategia de defensa, uno, que es inverosímil, y dos, que yo creo que profundiza la investigación de la Fiscalía o le da más armas a la Fiscalía para continuar con la investigación y también, como no, al trabajo que deberá hacer la Contraloría. Lo que había dicho, mira, tengo correo oficial, cjudvalker@latina.pe. Bueno, aprovechando como me lo has puesto ahí, José, vamos haciendo la aclaración, ¿no? Cuando alguien se siente tocado, cuando he hablado de alguien en este programa, no mande pues cartitas, ¿no?, a la gerencia, al directorio. Por favor, directamente a mi correo. Aquí las expresiones las hago yo, las opiniones las doy yo. Así que, por favor, si alguien me quiere decir algo, me las manda a mí. No me las mande pues por terceras personas, por favor. La verdad, no sé si a la señora, ¿cómo se llama la señorita de la que hablamos el otro día? No sé si para eso la contrataron en la PMO, ¿no? Para que mande cartitas a sus amigas, etcétera, etcétera. Por favor, dejémonos pues de, ¿no?, esa visión cortesana que hay todavía en el Perú. Directamente a mí. Y si es carta notarial, me gustan más todavía las cartas notariales. Se va a morir, Marta. Arrancamos entonces con lo que ha sido, digamos, ¿no?, este intento de Dina Boluarte, que, repito, le debe dar más armas a la Fiscalía para seguir investigando. Y ahora, por ejemplo, leo a mi amigo César Campos hoy en el diario Expreso, Crisis y Confianza. Y claro, arranca con lo de ley. Nadie con dos dedos de frente y el mínimo sentido común admite las explicaciones de la presidenta Dina Boluarte respecto a los roles, joyas y cuentas bancarias. Pero de ahí tiene un párrafo en la cual podría ser cierto, pero es justamente lo que yo quiero resaltar, que es el problema de hoy en nuestro país y que desgraciadamente viene de hace algunos años ya, en la cual cada vez el deterioro de la poca institucionalidad que hay en nuestro país se va viendo más mellada, se va viendo más disminuida. Y nos acercamos cada vez más, repito, a un abismo mucho más profundo del que ustedes creen. Hemos caído en el 2021 con la elección de Pedro Castillo. Repito, y no me voy a cansar de decirlo, el escenario pinta mucho peor. ¿Por qué? Por este Servinacuy, por digamos, este acuerdo, al parecer, entre mafias que hace que se quieran quedar en el poder sin hacer absolutamente nada para mejorar la situación del país. Pruebas al canto. El tema de Patás, por ejemplo, o sea, está tomado por la violencia, por la criminalidad. El tema del oro. Ahí hay 3, 4 mineras formales y, sin embargo, a través del reinflo, compran explosivos, dinamitan unas torres
de electricidad para poderse meter finalmente a hacer minería ilegal y sacar el oro. Y esto no es nada parecido a la minería artesanal. Esto es minería ilegal en la cual está tomada por mafias. El otro tema, no pueden ponerse de acuerdo con solucionar, por ejemplo, el tema del puerto de Chancay. En una situación en la cual el Estado debió corregir, una situación que claramente debió ser, digamos, detectada a tiempo, se detecta tardíamente a través de, digamos, el interés comercial de un sector privado. Ya les voy a hablar en el próximo programa, tengo ese tema. Hay varios temas, desgraciadamente no puedo tocar todos, pero a través de un interés comercial se pone en autos la Autoridad Portuaria Nacional y en vez de solucionar el entuerto, porque además hay un tema ahí del lobby feroz. Sí, hay un tema del lobby que voy a tocar justamente la próxima semana. En vez de solucionar el entuerto, ellos se quieren lavar las manos y en un acto hostil denuncian el acuerdo al cual habían llegado con COSCO Shipping en el 2021. Porque hay que decirlo, es un acto hostil. Y ese argumento, decir que era lo que le correspondía, porque no se querían meter en problemas, se cae de maduro. Le han cortado la cabeza a Walter Tapia de la APN, pero creo que hay muchos más que deberían cortarle la cabeza, no solamente en la APN, sino también en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y también en los Citran por ver las barbas en remojo. La tuvimos la semana pasada acá, pero ha corrido mucha agua, hemos hecho más investigación durante la semana. Pero bueno, me estoy yendo un poquito del tema. Vamos con lo de Dina Boluarte. Yo decía que han debido, lo decía Enrique Hercia en una entrevista en el diario Correo, han debido pues ensayar algún argumento más veraz, porque la verdad, esto es una vergüenza y lo único que hace es profundizar el tema, el problema, aumentar la crisis, disminuir la poca confianza que hay en la clase política y, repito, con el desenlace que podría ser mucho peor en el 2026. Pero vamos a hacer ese ensayo, ya solamente de aclarar algunos puntos para, digamos, que no quede ninguna duda que lo que han respondido los encuestados en la encuesta de Punto Final, valga la redundancia, pues están en todo lo correcto. Es más, yo no sé quiénes son esos 5% de incautos que sí le ha creído la explicación a Dina Boluarte. Deben ser del Club Apurímac. O en todo caso los ministros de Dina que han votado. Muéstrame el cuadrito, por favor, José. A ver, arrancamos por acá. ¿Cómo te gustan los cuadritos, no? Este es el préstamo del Rolex, el Datejust, ¿verdad? Y ojo, que este es el reloj en el que encontraron la caja y la tarjeta. ¿Cómo es que se llama? Siempre digo tarjeta, pero es tarjeta de garantía. La garantía en la casa de Dina Boluarte el día del allanamiento. Que todo el mundo lloriquea ahora, ¡ay, qué tal escándalo! El único allanamiento que ha sido exitoso, de esos de la DIVIAC y de la Fiscalía. Que yo recuerde, el único allanamiento exitoso. A Odebrecht, que la debieron allanar desde el comienzo, nadie la allanó. Este ha sido el único allanamiento, pero sin embargo, no, unos grupos de la derecha salen a rasgarse las vestiduras, que cómo puede ser, ha sido una vergüenza. Javier Díaz Orihuela, hoy día en el Diario Expreso, la verdad, en fin. Pero bueno, ahí van a tener pues lo que se merecen justamente, ¿no? Esta manera de ocultar, el doble rasero. Porque, repito, si el relojito lo usaba el del sombrero, hay que ver cómo se ponía a la derecha. Pero bueno, así es. Siembra vientos y cosecha tempestades, se viene el 2026. Agárrate, mamita. Datejust 36. El 31 del 5 del 23 santo de Dina Boluarte se compra el Rolex en la casa banquero. ¿Ok? Ese mismo día, ¿no, José? El señor Oscorima, Wilfredo Oscorima, que es, más allá de los relojes, una joya. No te pongas saltón, Humberto, mi amigo Humberto Abanto. Tu patrocinado es una joya. Si anda lleno de relojes de Rolex de oro. Es una joya el señor Oscorima. Casa banquero, visita Palacio, el Datejust cuesta $18.250. Solamente quiero volver porque, a ver, no sé si astutamente, ladinamente, Dina Boluarte en la conferencia de prensa no quiso hablar de la pulserita y más bien quiso sacar una pulserita ahí de una billutería, ¿no? De un Ike por aquí que por allá, cuando queda claro que también se le dio una pulsera de oro, que creo que está valorada en algo de $10.000, que también se compró en la casa banquero y cuya tarjeta de garantía también se encontró junto con la tarjeta de garantía de este reloj en su casa el día del allanamiento. De eso no habló porque se hizo la indignada, ¿no? Es la típica de cuando alguien ha cometido seguramente un indicio de un acto de corrupción, hacerse el indignado. Visita Palacio Oscorima, cumpleaños de Dina Boluarte, y ahí es que, porque lo ha dicho el propio Humberto Abanto, además del reloj, también la pulsera
se la quiso regalar. Pero muy digna, la presidenta Boluarte le dijo, no, no la quiero declarar, mejor ya te la voy a dar prestada. Bueno, ¿cuándo usó el Rolex que se supone le había prestado? Siempre entre comillas, ¿no? Porque la verdad eso del préstamo es lo que acaba de decir la mayoría que no cree. Pues ese es un chiste, un mal chiste. El estreno del Rolex fue el 5/6/23. ¿Ok? Es decir, 5 días después del cumpleaños de Dina Boluarte, 5 días después de la compra del Rolex y 5 días después de la visita a Palacio de Oscorima, tras pasar primero por la casa Banquero. Fue en la escuela militar, día de la respuesta y del honor. Por eso es el artículo de Rosa María Palacio, es un buen artículo del día de hoy en el diario La República. 59 apariciones con el Datejust, el Rolex, en 280 días. O sea, era un préstamo, casi un leasing. Lo iba pagando en cómodas cuotas la presidenta Dina Boluarte a su amigo Oscorima. 59 apariciones en 280 días. La última aparición de Rolex, fue el 11 de marzo de este año. 3 días después es la denuncia del portal La Encerrona, en el cual justamente muestra ese reloj, y a partir de ahí, obviamente, con las 10.000 fotos que tenía La Encerrona y otros diarios, dicho sea de paso, la nota del diario La República no ayudó. La nota del diario La República fue floja, ¿ok? Y eso le permitió a Dina Boluarte ensayar, ¿no?, la victimización diciendo, ay, han dicho que esta pulserita y que estas cositas y que estas cositas. No fue rigurosa, repito. Y eso le permitió a Dina Boluarte ensayar esto, pero menos mal que otros medios de comunicación no se habían tirado pues con la cifra de $500.000 en joyas, sino que habían hecho el detalle de cada uno de los relojes que habían sido usados. En conclusión, tenemos 3 Rolex, de los cuales solamente hay explicación de una. Tenemos también la explicación de una pulsera de casi $10.000, pero todavía nos faltan los otros 2 Rolex, que claro, Humberto Abanto dice que eran relojes de hombre, por eso justamente también se lo prestaron y no habría sido un regalo. Pero vaya que hay una complicación, ¿no? Porque dentro de, se supone, los 3 relojes Rolex, tienes uno que era de mujer con las características que ha elaborado José, es decir, la compra el mismo día del santo y la visita de Oscorima a Palacio el mismo día del santo y el mismo día de la compra en la casa Banquero. La última aparición, inauguración Colegio Jorge Bazar en Los Olivos. Decía entonces, 3 días después aparece el post de La Encerrona. Y a partir de ahí, las reacciones que creo que es la que complican a Boluarte, Oscorima, al gobernador también Werner Salcedo, creo que es del Cusco, ¿verdad? Porque cada uno ha ido ensayando distintas respuestas, todas contradictorias con la justificación que nos han querido dar el día viernes en conferencia de prensa. Por ejemplo, la presidenta Boluarte dijo que fue fruto de su esfuerzo, dijo también que era de antaño, ¿ok? Un tema personalísimo. Dijo, no se meta por favor con temas tan personales. Eso lo pudo haber dicho ese mismo día. No, es un préstamo del señor Oscorima. No lo dijo, mintió. Mintió. Hay una vuelta que darle. Y el señor Oscorima, en la misma línea, el 20 de marzo, cuando ya, porque lo ha dicho también Fernando Vivas en una columna, ¿no? La Encerrona, como Willax, empezaron también a profundizar respecto de la posibilidad de Oscorima, conociendo que a Oscorima también le gustaban los Rolex, él mismo se había jamoneado de que tenía una colección, etcétera, etcétera. Lo buscan, se lo preguntan y él dice que es toda una patraña. Es decir, un par de mentirosos. Entonces uno diría, si mintieron allá, lo más lógico sería que sigan mintiendo. Y sí, lo más probable. Es más, ahí está lo que la gente ha puesto en su opinión. Mi opinión es, por supuesto, que siguen mintiendo. Es decir, no han parado las mentiras desde que arrancó este caso. ¿Qué fue lo que dijo Dina Boluarte ante la pregunta de Jason Latorre? Creo que hay que, ¿no?, celebrar que finalmente Jason le haya hecho la pregunta. La presidenta se pica, pero se pica mal. Y no le quiere responder y lo quiere guapear, etcétera. Y Jason Latorre vuelve a la carga y le hace saber lo que piensa todo el Perú. ¿Qué es lo que piensa el Perú? Jason Latorre en conferencia de prensa el día viernes con Dina Boluarte. A ver. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Castañeda. Buenas tardes con todos. Presidenta, usted, en todo caso, luego de lo declarado, admite que le mintió al país señalando que era una joya de antaño, cuando en realidad usted misma está señalando que el señor Oscorima se la prestó. ¿Qué
relación tendría usted o tiene con el señor Oscorima? Porque hay diversas obras que usted permitió que se dé por parte del gobierno regional de Ayacucho y le otorgó presupuesto incluso. Esto podría hablar en todo caso de algún tipo de favorecimiento para el gobierno regional de Ayacucho, teniendo en cuenta que habían este tipo de favores, llamémoslo así, el que el señor Oscorima le preste su reloj. Ya van 2 preguntas y la última, por favor. El certificado de garantía que se entrega entre sus pertenencias, ¿cómo usted lo explica? ¿Le prestaron el Rolex con todo y certificado de garantías? Gracias. Bueno, fueron tantas preguntas, no sé por cuál empezar. ¿Me podría decir pregunta por pregunta? Además, le voy a agradecer. Es una pregunta por prensa, no es prensa con 5 preguntas. Por favor, una pregunta y le voy a responder. ¿Usted engañó al país, Presidenta, al señalar que era un regalo de antaño cuando está aceptando ahora mismo que el señor Oscorima se la prestó? Gracias. En principio, cuando declaré esa mañana a la salida de legados, no me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice regalo de un reloj Rolex. Hablaba de mi reloj, que le dijeron el 4.º Rolex de mi propiedad. Lo compré hace más de 2 años en Davos. Ahí donde se fue a decir, ¿no?, que a Pedro Castillo no lo dejaban gobernar, las clases económicas, muy malo. Ahí se compró su reloj Dina Boluarte. Y no contestó la pregunta, ¿no?, respecto de la mentira. Respecto de la mentira de ella, respecto de la mentira de Oscorima, etcétera, etcétera. Entonces, en Palacio de Gobierno tenemos, ¿no?, una mentirosa serial. Y claro, la tercera pregunta la replanteó, creo que fue un chico de Exitosa, ¿no?, que estaba también en la conferencia de prensa, porque es un tema fundamental, que es justamente las garantías. Entonces, si fue un préstamo, ¿qué? O sea, le entregó el préstamo con cajita y todo, con garantía y todo. Y claro, y cuando le preguntan, ¿y cómo así en su casa? Si fue un préstamo, encontraron la garantía de este reloj y encontraron la garantía de la cadenita también comprada en la casa banquera, dijo, bueno, se le debe haber pasado. Se le debe haber olvidado. Eso fue, contestó y se paró y dijo, bueno, muchas gracias, y se fue a decir. Dina Boluarte no tiene la menor intención de recibir preguntas y aclarar. Ella ha hecho este ensayo, seguramente se le habrá caído la cara de la vergüenza, ya le estará justamente recuperando, ¿no?, rearmando entre sus asesores, sus ministros, y finalmente seguramente va a seguir saliendo con cara de palo. Pero aquí el trabajo de la Fiscalía, ¿por qué? Porque en lo político, efectivamente, como bien escribía César Campos, parece que la cosa está perdida. Lo leo una vez más, lo cito, dice: sin embargo, Boluarte ha logrado encapsular sus líos en la esfera judicial, donde resulta probable que fuerce la tesis del préstamo, no dádiva. Y aquí vamos a hablar con nuestra invitada Romy Chan justamente para que nos haga esa diferenciación. Porque este préstamo bien podría ser entendido como una dádiva. Y seguramente en esos vericuetos se va a mover la tesis fiscal de su amigo, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y debilite la imputación de cohecho por la rica asignación presupuestal dispuesta por el Ejecutivo a favor de esa región. Además, Humberto, ¿qué ha pasado al amigo Humberto Abanto, ¿no?, cuando dice que no habría una correlación porque se dieron 5 meses después entre la entrega del reloj y el tema presupuestal? Pero si el préstamo del reloj ha durado 280 días. Y además continúa, desde que te entregan un préstamo, podría continuar esa relación causa-efecto entre los 100 millones que le han dado a Wilfredo Oscorima. O sea que esa es otra línea que tiene que seguir investigando el Ministerio Público. Pero bueno, es parte también de la defensa legal. Dice, por lo menos podría garantizarse un largo proceso a la espera de las calendas griegas. Por lo tanto, llegar con respiro artificial hasta julio del 2026, bajo la vista gorda de la mayoría parlamentaria, es factible. Por supuesto que es factible, pero justamente el hecho de que sea factible es lo que va a golpear más al país de cara a unas elecciones del 2026 en la cual la gente llegue más chúcara, más jarocha respecto de todo lo que tiene que aguantar en este contubernio entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Y ahora le sumamos además gobernadores regionales que, digamos, fungen de prestamistas de Rolex, tanto
a la máxima autoridad del país como a otros sus pares, a otros gobernadores, como el caso de Werner Salcedo del Cusco. Pero bueno, dejémonos esta macana, porque yo insisto que el tema político es lo más triste. Porque lo que dice mi amigo César es verdad, que seguramente lo ha dejado encapsular en el tema judicial. Pero a nosotros como prensa nos corresponde justamente hacer hincapié en eso, que la parte política no es que haya cumplido su trabajo y lo ha dejado ir porque ha hecho una buena argumentación política la presidenta Boluarte. No, 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 no. Es por un arreglo, es por un contubernio. Es porque, digamos, ¿no? El hambre se junta con la necesidad y entre muertos de hambre se apoyan, silban y miran para el techo. Es que, José, discúlpame, no te preocupes, que las cartas vienen para este pechito. Tú tranquilo. Entonces, esa es la situación que va a pintar, desgraciadamente, en los próximos días, semanas. Este caso hubiésemos querido que acabe. Hubiésemos querido que ni siquiera arranque y que se haga una explicación desde el comienzo, pero aquí hablamos de frivolidad, hablamos de muy posiblemente corrupción. Y en eso es lo que nos tenemos que centrar, porque entramos a la vía legal y a dónde puede llegar este tema. Porque ojo que acá hay un dato fundamental. Esto estaría protegido por la Constitución respecto de que Dina Boluarte tendría que, digamos, ¿no?, ser procesada posterior a su salida del gobierno, porque esto habría ocurrido durante su mandato y tendría algún manto de protección. Pero de lo que vamos a hablar ahora es que en un artículo de César Azabache, ¿ok?, esta semana, lo que menciona es algo muy interesante, porque en la argumentación que dio Dina Boluarte la semana pasada respecto de un tema que tiene que estar ligado al tema de los relojes, que es el tema de los dineros de Dina Boluarte. El desbalance patrimonial, el manejo de cuentas, 16 cuentas en el Banco de Crédito, en el Banbif, etcétera. Todo tiene que ser visto de manera holística, de manera integral. Y lo que ha confesado Dina Boluarte, nuevamente intentando sin éxito defenderse respecto del tema Rolex, y esto no lo ha dicho el viernes, lo dijo la semana pasada, en Semana Santa, cuando también dio esa conferencia con todos sus ministros detrás, fue confirmar lo que el Congreso intentó investigar y que finalmente archivó, que era que Dina Boluarte, incumpliendo la ley, se había desempeñado como ministra y al mismo tiempo había manejado las cuentas, es decir, había fungido en paralelo como presidenta del Club Apurímac. Aquella defensa con la cual Alberto Otárola se ganó la confianza de la hoy presidenta Dina Boluarte y lo que le permitió a Otárola haber sido el cogobernante hasta que obviamente, vamos a decir, ¿no?, los calores del verano hicieron pues que la continuidad de Alberto Otárola no pueda seguir. Así que ella ha confesado el tema, que ella manejaba el tema del Club Apurímac. Y en esa línea se tiene que, ¿no?, investigar el tema de los relojes y ver también por dónde iría la investigación de los dinámicos del centro cuando Dina Boluarte manejaba la plata de Vladimir Cerrón y de Perú Libre. Ahora, nuevamente, no, que la gente diga, no, pero no, la estabilidad, ¿por qué hacer olas? ¿Por qué hacer este tema? Déjala Dina Boluarte, la estabilidad, hay que mirar para otro lado. Dios mío, ese es el cacacenismo que nos tiene en la situación en la cual estamos. Vamos a hablar del tema legal sobre esto que acabo de comentar con nuestra invitada, la abogada Romy Chan. Romy, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Adelante, noches. por favor. Gracias. Romy, una entrevista muy interesante hoy en el diario El Comercio. En la primera pregunta, Milagros Leiva te plantea, ¿no?, ¿cuán compleja es la situación judicial de la presidenta Boluarte? Y tú respondes, la primera línea. La veo muy compleja desde el punto de vista fiscal y judicial respecto a lo que significa acreditar los delitos. Te pregunto, porque no entendí bien, es decir, ¿va a ser difícil para la Fiscalía plantear una tesis y que finalmente el Poder Judicial pueda dar una condena en este caso o no? No, yo creo que al contrario. Ajá. O sea, aquí va a ser bastante sencillo, porque lo señalado por la señora presidenta realmente, uno, es contradictorio, o sea, no se condice con lo que dijo inicialmente. Y en segundo lugar, sería absurdo que el Ministerio Público aceptase eso, porque con esa lógica no habrían actos de corrupción en el Perú. O sea, bajo esa lógica, Toledo mañana dice, no, perdón, me lo prestaron, así que aquí le devuelvo la plata. O sea, los 20 millones que le coimearon había sido un préstamo. Claro, podría decir, fue un préstamo, pero ya está, ya lo devolví.
O sea, bajo esa lógica, a Curi no se lo hubiera condenado, porque lo primero que dijo Curi es que Montesinos le estaba prestando. Efectivamente. O sea, se repite la historia. Es absurdo pensar en un tema de préstamo. Además, Cristian, hay un tema muy importante. El delito de corrupción no solamente implica que te regalen un bien, también te lo pueden prestar, porque el que tú recibas en préstamo y utilices eso, claramente es un beneficio, es una ventaja. Y el delito de corrupción sanciona eso. El funcionario público que recibe algún tipo de ventaja para realizar, ojo, dos opciones. Algo contrario a sus funciones, pero también algo que es parte de sus funciones. Es decir, si tenía que asignarle un presupuesto al gobernador regional, igualito era parte de su función, lo tenía que hacer, pero sí podría ser considerado justamente la contraprestación al préstamo de ese reloj. Claro, por supuesto que sí, aunque ojo, la teoría del préstamo... Lógico, me parece, pero lo que voy es que... No creo que se acepte. ¿Cómo se puede probar que no fue un préstamo de parte de la Fiscalía? O se podría plantear la Fiscalía, bueno, dejémoslo en préstamo, que igual saltan los delitos por donde se le busque. Sí, es que sea una u otra opción, la presidenta realmente se complica. Ahora, ¿cómo se puede probar? Yo creo que con el mismo dicho. ¿Por qué? Porque fíjate, ella señala que no lo recibió como un obsequio, porque ojo, fue comprado como obsequio. Es más, él mismo lo ha dicho, entiendo yo, ¿no? O sea, él lo compró en Casa Banquero para ella. Es un reloj de mujer, no es un reloj de hombre. Sí. Pero ella dijo, no te lo recibo porque si no tendría que hacer la declaración jurada. Correcto. Al decir eso, Cristian, fíjate, hay varias cosas que se pueden deducir. Lo primero, ¿por qué tenía temor de dar una declaración jurada? De declarar que le estaban regalando el reloj, si no era nada malo. Si no había ninguna contraprestación, si era un tema transparente, si era su amigo, su pata del alma. Podría plantear que finalmente no quería mostrar, no digamos, una frivolidad frente a la ciudadanía. Pero entonces, ¿por qué los recibes como préstamo? ¿Y para qué los usaba además? ¿Y para qué los usaba? O sea, esa no es una opción. O sea, lo que pasa es que ella sabía que no lo podía declarar porque eso es un acto de corrupción. Entonces, que lo reciba en préstamo o que lo reciba en regalo, da exactamente igual. Es decir, ellos han podido argumentar lo mismo, que finalmente era un regalo. Por ahí venía. Supuesto, ¿Por qué habrían por supuesto. optado, crees tú, por el tema del préstamo? Porque yo creo que con eso han tratado de quitarse de encima el delito que es más grave, que es enriquecimiento ilícito, y que le permite al fiscal de la Nación investigar directamente. Porque mira, fíjate, estratégicamente, de todos los delitos que están en el Código Penal, el único delito que no puede ser delegado y donde el fiscal de la Nación directamente tiene que llevar la investigación es el de enriquecimiento ilícito. Okay. Todos los demás, sí, puedes delegarlo a otro fiscal supremo. O sea, en este caso va a ser delegado a un fiscal supremo. Es que no necesariamente, pues si le creen la tesis de que no hay enriquecimiento. Pero ojo, Cristian, yo se lo veo bien difícil porque no es solo el reloj. Yo también creo que con esto ha desviado un poco la atención hacia ese punto. Pero estamos hablando de un montón de bienes adicionales. El carro, ¿cómo se compró el carro y pagó todo el dinero en efectivo? Ok, ahí entramos un poquito a lo que ha sido denunciado ¿no? por el diario El Comercio respecto a todo este dinero en las cuentas, que es imposible no vincular, Romy, al tema también de los dinámicos del centro, que también mencionas en la entrevista en el diario El Comercio. Y que además es un dato bastante interesante porque es un tema previo respecto al que no hay inmunidad y respecto al que no ha pasado nada. Y por ese tema sí que se puede formalizar investigación preparatoria, sí que se puede pedir prisión preventiva, impedimento de salida del país y adoptar cualquier medida de investigación. Porque no hay coraza protectora, no hay manto protector para este tema dinámico del centro. Ahora, bien curioso, ¿no? Desde que se empezó a vocear que ella iba a ser presidenta, incluso antes de que fuera presidenta, ya no hubo ningún avance. De hecho, hay declaraciones de Jaime Villanueva que, claro, para algunos casos le creen, para otros no, de que habría habido también algunas conversaciones justamente para beneficiar y proteger a Dina Boluarte, habida cuenta que era justamente ¿no? la primera, digamos, en sucesión al trono, si se quiere, y que luego, cuando fue presidenta, esa investigación desapareció. ¿Qué deberíamos pensar entonces de la Fiscalía, Romy? Es que hay un problema de crisis institucional, ¿no? O sea, lamentablemente yo creo que el Ministerio Público ha perdido la brújula y no se ha dado cuenta que es un organismo constitucional autónomo y está hecho para defender la ley, sin importar quién la viola. Entonces, aquí pues parece que prima más el tema político, el tema de acomodo de puestos. ¿En qué sentido? Porque uno podría decir más bien, o sea, se le saludó como ente autónomo cuando, independientemente de la situación, fueron e investigaron al presidente Pedro Castillo. Ahora la cosa, más bien uno podría decir, conociendo un poco lo que conocemos de Patricia Benavides, que más bien fue al revés. No fue un juego autónomo, sino más bien le hizo el juego a lo que eran las fuerzas políticas en el Congreso. Es que podría ser, ¿no? Porque ahora que ya vamos viendo cómo caen todas las fichas, nos damos cuenta que, caramba, respecto de uno sí aplicó la ley y respecto del otro... ¿Te parece que este es el caso también ahora con Creo que ahora lo estamos viendo. O sea, ¿qué pasa, Cristian? Que también yo creo que hay un temor, hay pavor
¿no? Es un pánico total. A lo que puede pasar a lo que sacando puede a Dina. pasar si sacan a Dina. Porque, a ver, y es más, yo creo que ese pánico es incluso el que ha hecho que en un cambio de guardia estén los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas ahí al costado. Sí, lo comentas también. Pero bueno, digamos, ¿no? Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas estuvieron con Vizcarra, estuvieron con Pedro Castillo y a la hora de los logros finalmente no apoyaron nada que no sea finalmente legal. Pero saben que es un acto político, ¿no? Sí. El aparecer que ahí. se prestaron para la foto. Y se prestaron para la foto. Sí, es criticable, definitivamente. Entonces, y yo creo que es por eso, porque todos tienen temor. Ellos también están temerosos de esa situación. Que yo creo que sí. Y claro, si uno lo mira en perspectiva, uno dice, pero al 2026 ya no queda nada. Aguantemos hasta el 2026. El mal menor. El problema es que el Perú siempre es eso, pues, el mal menor. Y con el mal menor, mira dónde estamos ahora. ¿Qué delitos entonces, si es que tanto vamos por el tema del préstamo o por el tema del regalo? Y la pregunta es, ¿cuando hablamos de préstamo es sinónimo de dádiva en términos legales? Sí. Es más, mira, beneficio, dádiva, ventaja, hasta incluso son los favores sexuales. En el caso de Jacqueline Beltrán, para que tú veas hasta dónde puede abarcar el tema, sí. El Poder Judicial ya dejó sentada jurisprudencia y dijo que ella no tenía plata y lo que le daba a Montesinos eran favores sexuales y que ese era el bien, la contraprestación. Bueno, con mayor razón, el préstamo pues, de un reloj que además es una joya. Y no es uno, ¿no? Son 3. Sí, pero ahora solamente ha hablado finalmente de uno, ha reconocido uno y los otros 2 no se van a mostrar, no tenemos mayores detalles. ¿Cuáles deben ser las diligencias ahora que vengan de la Fiscalía respecto a este caso? Y una pregunta adicional, cuando tú dices formalizar investigación preparatoria a Dina, ¿te refieres al caso de los relojes o te refieres al caso de los dinámicos del centro, que además, obviamente, como fue previo a su nombramiento como presidente o como ministra, no tiene finalmente la posibilidad del antejuicio, no tiene esa protección? Yo me refiero al primero, porque, a ver, sobre el tema del artículo 117, ese tema de si se puede o no acusar al presidente, yo sí creo que en el tema de los Rolex no podría llegar a formalizarse investigación preparatoria, porque es el equivalente al abrirle un proceso penal. Ok, y claro, siempre se podría quedar en preliminar. Yo creo que sí. O sea, eso debería ser la mejor interpretación en el marco de la Constitución, ¿no? Pero por el otro tema no, ahí sí se le puede formalizar y el tema puede seguir sin ningún problema, porque no es un delito de función. Y a lo que me preguntabas al inicio, de por qué, ¿no? De por qué es que ella solamente habla de un Rolex. Lo que pasa es que ella con esta declaración le ha trasladado toda la carga a Oscar Uma, al gobernador. Y yo no sé si él es muy consciente, yo creo que su abogado es claramente consciente, porque al inicio incluso dijo, aquí no hay préstamo, aquí no hay regalo, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y después dijo, bueno, puede ser que haya préstamo, y después no le quedó otra más que tragársela y decir, bueno, hubo un préstamo, pues no. A ver, la gente no sé si se sorprenderá respecto a lo que voy a decir, pero parte también del trabajo de la Fiscalía es buscar las contradicciones y buscar ahí que finalmente, si es que hay una mentira elaborada por las 2 partes, buscar que finalmente a uno le convenga decir la verdad más que al otro. Es decir, la Fiscalía va a tener que justamente indagar en ese tema y por ahí hacerle saber a Oscar Uma que el que se ha complicado con esta declaración es finalmente él y la presidenta está queriendo pasar piola. ¿Algo de eso tendría que hacer la Fiscalía también? Es que esa es la siguiente diligencia. Y yo creo que el abogado lo sabe, porque él incluso ha dicho, está esperando ya que le llegue la notificación donde se le cambia la condición de testigo por la de investigado. Pero ya comenzamos a ver esa... Porque, por ejemplo, Humberto Abanto ha hablado de la pulsera. También en la Casa Banquero ha dicho que ha sido un préstamo, pulsera de la cual no quiso ni mencionar Dina Boluarte en su conferencia de prensa el día viernes. Porque parece que no es la misma pulsera. Una cosa es la pulsera esta de los $9.000 y otra cosa es la de los 45.000 euros. Son 2 cosas diferentes. Ella está tratando de decir, no, es que se han equivocado, la pulsera es otra, es la de otra, es joyería fina, pero peruana. Sí, pero son 2 cosas distintas. Eso es bien fácil. Se pueden mirar otra vez las imágenes y verificar si la pulsera a la que ella hace mención es o no una pulsera de la marca peruana. Porque, ojo, la marca peruana no copia. Correcto. No, entonces no es igual. Ahora, entonces, en el caso de los Rolex, finalmente habría que esperar, ¿no?, hasta el 2026, si es que todo se diese, digamos, como se tendría que dar en los plazos de la presidencia. Pero en el caso de los dineros que estarían vinculados justamente a los dinámicos del centro, sí se podrían tomar medidas. Ahora, sabemos que ese caso ha sido como dormido, es decir, amerita que ante esta situación y vinculando ambos casos, pues coja otro impulso. Eso podría ser visto, no sé, por el mismo temor que tú comentabas, como, digamos, un ataque, voy a decirlo, pero en broma, ¿no? Como lo ha dicho el propio canciller, un ataque a la democracia, dice, descaradamente. Claro, pero es que no es un ataque a la democracia, es que nuevamente, ¿no?, se confunde. A ver,
no es que no tengamos un régimen democrático. El problema es que tenemos a una presidenta que eventualmente es delincuente. Correcto. Son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas, tienes toda la razón. Por supuesto. Entonces, claro, si toca que investigar al delincuente, ni modo, pues toca investigarlo. ¿Por qué el Ministerio Público no hace su chamba? Ese es su trabajo. Ok, ahora, me queda claro que el Congreso de la República no va a mover las aguas porque ellos están íntimamente ligados, su permanencia, a la permanencia de Dina Boluarte. Entonces, si avanzase el tema de los dinámicos del centro, ¿hasta dónde puede llegar si es que el Congreso, digamos, no quiere tomar ninguna medida política que la tendría que tomar justamente por ser el máximo representante político respecto a la institucionalidad? Lo que pasa es que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque si avanza lo de los dinámicos del centro, sí se puede formalizar investigación preparatoria y se pueden tomar medidas de restricción. Lo de si te puedo acusar o no, bueno, eso lo veremos en su momento. Pero la acusación toma su tiempo, porque es posterior a la formalización. Y es cuando ya tienes todo el caso totalmente armado. Pero a ver, Romy, déjame entender un poquito entonces. Es decir, ¿se puede formalizar investigación en el caso de los dinámicos del centro porque fue previo a ser ministra y presidenta, correcto? Por supuesto. Ok, pero no se puede pasar a juicio siendo Dina Boluarte todavía presidente. Es decir, si el Congreso no la vaca, no se le va a poder sacar del cargo por ninguna investigación judicial. No. Ok. Ahora, ojo, ¿no? Tampoco tendría mayor sentido en este momento que la Fiscalía de la Nación presente una denuncia constitucional por el caso de los Rolex. Porque me queda clarísimo que lo que va a pasar es que el Congreso lo va a archivar. Queda claro. Y si lo archiva, adiós caso. Ya no hay opción a investigarlo nunca más. Entonces, claro, si la Fiscalía es inteligente, lo que tendría que hacer es avanzar por el lado del gobernador y presentar la denuncia constitucional cuando haya cambio de Congreso. Porque si no, el tema va a quedar ahí. Ok, clarísimo, clarísimo. Entonces, por ahí va ese tema. Pero bueno, tampoco se entiende que algunos congresistas, porque finalmente uno puede... A ver, ¿tú crees que si se demostrase que efectivamente fue un regalo, lo que correspondería sería la vacancia? No, es que son dos cosas distintas. Por eso, a eso voy. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué el Congreso, digamos, se hipoteca de esta manera a una presidenta, como tú dices, eventualmente corrupta, sin poder decir, oye, esto es un escándalo, es un papelón y el argumento de defensa es inverosímil, pero sin embargo no creemos todavía que esto llegue a una posibilidad de una vacancia. Es decir, han podido ensayar eso, pero el tema ha sido mirar para otro lado y querer pasar por agua tibia, con obviamente el desprestigio de cara a la ciudadanía, y son partidos políticos que imagino deben tener aspiraciones el 2026. Ah, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo hay un temor a que si aprueban la denuncia constitucional, entonces la denuncia permita una formalización de investigación y, como te digo, el momento para determinar las medidas de restricción es ese. Es la formalización de investigación preparatoria. Ahí es donde el fiscal decide, pido prisión preventiva, pido impedimento de salida del país, pido comparecencia. Si tú fueses fiscal, ¿cuál sería tu planteamiento? Es decir, ¿cuál sería tu hipótesis? Porque claro, como tú dices, ¿no? La Fiscalía tiene que ser un ente autónomo, no puede jugar a los vaivenes de la política, pero también tiene que tener un poco de real político, o sea, también tiene que entender un poquito cuál es la situación y finalmente cuándo yo voy a tener también una postura que me permita del Congreso continuar con mi investigación. Claro, es que yo avanzaría con los dinámicos del centro, formalizaría investigación, no pediría prisión preventiva porque no me parece que corresponda, o sea, la presidenta tiene un trabajo, tiene un domicilio, tiene un lugar donde la puedes ubicar, no se va a fugar, por lo menos por ahora. ¿No es cierto? Por lo menos por ahora. Correcto. Entonces pediría una comparecencia, pero ampliaría, o sea, continuaría con el caso, lo dejaría listo para que una vez que salga del cargo, perfecto, acusar. Y ahí viene el tema del juicio, ¿no? Y en el tema de las Rolex, solito con tu preliminar vas avanzando. Yo me iría contra el gobernador, porque a ver, el gobernador incluso tiene que explicar, porque los 3 Rolex, ojo, uno se compró en el extranjero. Ya, y lo declaró porque son más de $10.000. A eso queríamos llegar. Nosotros, bueno, la unidad de investigación buscó la declaración jurada y obviamente había un monto en otros inmenso de más de 1 millón, pero claro, parece que hay una declaración jurada detallada que no es abierta al público. Pero ojo, esa es la declaración que él presenta cuando asume el cargo de funcionario público. Sí. Pero ¿qué pasa? El Rolex no se compró en el Perú, es más, ni siquiera en América Latina, de acuerdo a lo que se ha investigado. Entonces, si lo compró fuera y costó más de $10.000, al momento de ingresar al Perú, él tendría que haber hecho la declaración, sino que defraudación tributaria. O sea, SUNAT. Claro. Lo tenía que haber declarado y no lo declaró. Tú no puedes salir... Es que, a ver, Cristian, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que antes, nosotros estamos en una época previa, ¿no? Estamos en la época en la época Curi. Todo el mundo se está imaginando que la corrupción, la coima, viene en dinero, en efectivo, líquido. Ya no. Pero es que... a ver, fíjate en el caso Montesinos, que salían con su maletinzazo, con sus cajas, con sus mochilas. Sí. Porque ¿cuánto es 1 millón? ¿Cuánto es 2 millones? Es un montón de plata. Sí. Y eso que billetes de 100, o sea, ¿cómo lo pagas? Ahora ya no es así, pues todo se va modernizando. ¿Qué es más fácil? ¿Darte $100.000 o darte una pulsera? O darte una obra de arte. Romy, pero seamos honestos, porque, por ejemplo, si no hubiese sido
más allá, ¿no? Ahora leía justamente una entrevista a Cifuentes, lo más probable es que, como él comenta, ¿no? Alguien se haya reunido con Dina Boluarte, que conoce de relojes, y le diga, oye, le he visto un relojazo a Dina Boluarte. Le he visto un relojazo y obviamente toma que podría ser un chisme si es que no se hubiesen pasado horas de horas revisando todas las fotografías. Es decir, esto pudo haber pasado piola si es que ella hubiese sido un poquito menos frívola y finalmente no los mostraba de cara al público. Esto no nos enterábamos nunca y Dina Boluarte, una vez que salía del gobierno, tenía 3 roles en su mesa de noche. ¿Qué es lo que hacen todos? Lo que pasa es que la señora o nos subestima mucho o le falta un poquito de 2 dedos de frente, ¿no? Porque, a ver, no llevas pues lo que no quieres declarar, no lo llevas en la muñeca, pues. Lo que no aceptas como regalo porque no quieres hacer una declaración, no lo llevas en la muñeca. A no ser que en realidad te lo regalaron y tú lo aceptaste, no te diste ni cuenta. Aquí en el Perú no hay nada parecido a que una presidenta mienta, como fue el caso de Bill Clinton en los Estados Unidos. No hay ningún tema de que finalmente aquí la mentira está prácticamente legalizada. Es que además en el proceso penal ella está como investigada y recuerda que no tiene necesariamente la obligación de mentir. De decir la verdad, no, mejor dicho, si miente no pasa nada, se está defendiendo. Ok, y políticamente ya la mentira aquí es prácticamente, ¿no? El que no miente. Ahora, con Oscorima, entonces, ¿qué? Porque finalmente, claro, Humberto Abanto ha dicho que ya quiere ir, le quiere llevar los relojes, etcétera, pero ya estamos hablando de que, por ejemplo, no habría finalmente declarado. ¿Y cómo vincular la entrega del Rolex, de los Rolex, con, digamos, una contraprestación? Es decir, tendríamos que ver efectivamente el tema de los 100 millones entregados en un decreto de urgencia, etcétera, o no necesariamente. Si no hubiese ese decreto de urgencia, igual no podríamos encontrar algo ilegal, o tiene que estar vinculado a, bueno, ¿qué le dio Dina Boluarte a Oscorima a cambio de los relojes que él le regaló o le prestó? Pero es que, a ver, como te decía, no necesariamente ella, la contraprestación por parte del funcionario, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo que viole sus funciones. Puede ser algo que sea algo que tenía que hacer. Por ejemplo, si yo voy a la municipalidad... me queda claro eso. Entonces, fíjate, si es así, basta el solo hecho de que ella le transfiera al gobierno regional dinero, ya es, de alguna manera, el toma y dame. Pero me está diciendo que con lo que hay está el tema cerrado, ¿o tienes que encontrar...? Pero es que para mí sí, porque es que es clarísimo. O sea, un funcionario público no puede aceptar ningún tipo de regalo por realizar ninguna función. Y ella ha salido públicamente, incluso en un video, porque hay un video que se visualiza y todo, donde incluso el gobernador dice, me faltan tantos millones. Y ella dice, no te preocupes, yo te los voy a dar. ¿Por el regalito previo? ¿Por el regalito que vendría después? ¿Por el regalito que recién ahora te han pillado y que por eso has devuelto, pero que en ese momento no habías devuelto? O sea... Pero ¿cómo sería ahora en el futuro? O sea, todo dinero que vaya al gobierno regional también estaría enmarcado dentro de esta, ¿no?, relación con su waiki. Es que ella debió haber dicho que era su waiki, por último, porque eso nadie lo sabía hasta que salió lo del regalito, ¿eh? Tal cual. ¿Te das cuenta? Porque además yo como gobernador de otro lado digo, yo también le he pedido, pero a mí nada. Naranjas, o sea, a él sí le da más y a mí no. ¿Por qué? Porque con él sí cumple su trabajo y conmigo no. Ahora, Romy, ¿por qué hay voces? O sea, por ejemplo, no sé, Ernesto Álvarez Miranda es miembro del TC. O sea, ¿cómo puede plantear... O es finalmente ese temor político, ¿no? Y claro, lo que Jaime Althaus ha llamado esta guerra de represalias, entonces dice, uy, el sector caviar, entonces el sector... O sea, eso puede llevar a la gente a que pierda la sindéresis y ensaye argumentos tan ridículos como decir que este tipo de regalos no tienen nada de malo. No, o sea, a ver, yo creo que ese es el problema, ¿no? A veces el temor creo que nos hace perder de perspectiva. Sí, pero el doble rasero, ¿no?, también es una cuestión pues, que le hace daño a tutti li mundi. Por supuesto, o sea, a ver, yo creo que el que es técnico es técnico. Entonces, finalmente, a ver, también te podría yo decir, como mucha gente lo dice, oye, ¿qué le pasa al Perú, no? Todos sus presidentes van a la cárcel, nadie va a querer ser presidente, no van a tener buenos cuadros. Pero lamentablemente han robado, pues. Lógico. Y si lo han hecho, es casi como plantear, bueno, no, entonces pongamos que ley que ser corrupto no es delito, claro, para no tener ningún escándalo, ¿no?, de presidentes presos. Que estás mamarracho, ¿no? Es lo mismo, es exactamente igual. Entonces no podemos caer en eso, ¿no? O sea, a todos nos da temor la incertidumbre económica, política que generaría que Dina tenga que salir o que tenga, por ejemplo, una prisión preventiva. A todos nos da temor. Correcto. Pero bueno, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Quiero salir de este tema y quiero robarte unos minutitos más porque es un tema que iba a tocar también. Son 2 casos que yo vinculo, ¿no?, respecto del secreto de las comunicaciones. Uno es el caso de un periodista, Gustavo Gorriti, que se habla efectivamente de el secreto de las comunicaciones, el tema de las fuentes, y el otro es el caso de Alan García Pérez, que finalmente ha muerto. ¿Tú crees que son casos distintos o crees que ninguno de los dos o a ambos
como parece ser el caso según la Fiscalía, se les debe levantar el secreto de las comunicaciones? A ver, yo creo que en la medida en que hay algún hecho por esclarecer, sí es posible levantar el secreto de las comunicaciones. Tanto a un muerto como a un periodista en el cual le podrías levantar, porque era lo que yo comentaba con mi producción. A ver, si estuviésemos en un país donde la ley efectivamente se cumple y el Ministerio Público no es lo que es actualmente en nuestro país, uno diría, bueno, yo te voy a dar mi teléfono, tú no vas a buscar otra cosa que no sea la que estás buscando y menos vas a filtrar una información que no tenga nada que ver con tu investigación, pero que sin embargo sea la comidilla de medios y por ahí te ganes a algunos periodistas, ¿no?, que te revienten cohetes, como es la práctica también de fiscales que filtran. Pero en el Perú lo más probable es que vayan a filtrar absolutamente todo y todo vaya a ser un mercado persa. Ya, pero no puedes restringir los instrumentos que la ley te da para investigar a la posible equivocación o violación de la norma. Porque se supone que tú tienes que presumir que las cosas van a funcionar bien. No puedes presumir que todo va a ir mal. Al contrario, ¿no? Ya, pero déjame plantearte el otro tema entonces, porque, claro, uno dice, oye, si quieres el teléfono de Alan García para buscar lo que ha hablado con sus coinvestigados Atala y Nava, ¿por qué no les quitas el teléfono a ellos? Y en el caso de Gustavo Gorriti, oye, está bien, como lo ha dicho Hildebrand, ¿no? Y finalmente han salido todos los amigos de Gustavo Gorriti han salido a aplaudirlo. Bueno, que les levante el secreto de las comunicaciones a Rafael Vela y a José Domingo Pérez por ser funcionarios públicos. Dicho sea de paso, saludo que los amigos de Gustavo por lo menos sí estén de acuerdo en levantarle el secreto de las comunicaciones a los fiscales respecto de este tema. Entonces, digamos, no es una opción, una alternativa a no ir a levantarle el secreto a un muerto y a levantarle el secreto a un periodista. A ver, sí es una alternativa. Yo, la verdad, iría un poquito más allá, ¿no? Yo haría las dos cosas. Porque nada te impide hacer las dos cosas. O sea, ¿por qué un solo lado? Al contrario, es que yo creo que se debería hacer las dos cosas. Eso sería lo más claro para realmente llegar a un esclarecimiento de los hechos. Y el quiebre finalmente de la investigación a un muerto supone que no se debe dar. ¿Te parece que Es que no se está investigando un muerto, ojo. Se está investigando a los vivos. Lo que pasa es que el teléfono del muerto nos puede ayudar a obtener elementos de prueba. Si no, mira, bajo esa lógica... Pero respecto de Atala y ¿cómo se llama? Y Navas, que están vivitos y libres... No hay ninguna medida. Por decisión de la propia Fiscalía, que ni siquiera los aprieta, los deja libres, toman cafecito por aquí y por allá, pero dicen que no los van a apretar a ellos, pero sí quieren levantar el teléfono del muerto. Suena a dilate. Bueno, habría que ver también, ¿no? Porque no sabemos qué tratos pueden haber bajo la mesa. ¿Entre quiénes, perdón? Entre Navas, entre Atala, es que no lo sabemos. Finalmente pueden haber actos de colaboración eficaz de fondo ahí también. ¿Y cuando hay colaboración eficaz, a ellos no le levantan el secreto de las comunicaciones? Porque no necesariamente, depende del trato al que hayan quedado con el colaborador y de la información a la que hayan dado. Eso no debería ser público si es que finalmente ha habido una comunicación. Cuando es colaboración eficaz, no necesariamente es público. Se supone que eso lo controla el juez. Tampoco te digo, depende mucho de cómo van las piezas, ¿no? Para la Fiscalía. El asunto, yo creo, Cristian, tú irías por las dos. Es que mi opinión era que finalmente no iría por ninguna. Yo iría por Atala, por Navas, y en el caso Gorriti iría justamente por Vela y José Domingo Pérez, que son funcionarios públicos. Es que, a ver, yo creo que irías por los dos, porque a lo mismo te podría decir los fiscales, ¿no? Te pueden decir, oye, yo también tengo colaboradores eficaces y podrías poner a todos esos colaboradores. Sí, o sea, pero el tema es que eso tiene que estar controlado por un juez. Y hay mecanismos. El que quiere puede. Lo que pasa es que no sé si realmente eso se quiere. Cuéntame eso un poco, porque siempre hemos hablado justamente sobre, por ejemplo, el tema Lavajato, que dicho sea de paso, ¿no? La declaración del testigo, el testigo de oro, ¿no? Jorge Barata ya no va a declarar, eso ya se cayó. Es decir, ¿ha fracasado el caso Lavajato desde tu punto de vista? Mira, yo creo que, a ver, hay algunos elementos, en algunos casos sí se va a poder encaminar, pero en otros yo creo que va a ser muy difícil. Y eso estaba visto desde el principio. Esa fue la razón por la cual sacaron a Hamilton y pusieron a José Domingo Pérez. Porque Hamilton desde el principio dijo, yo no voy a cerrar acuerdo de colaboración si no me das todo completo. Así no funciona. Aquí o me das la información completa o no hay acuerdo. ¿Se ha burlado Barata Yo creo que sí, por supuesto. Por supuesto, es más, hasta les hemos permitido pagar la indemnización, la reparación, pero en parte, se ha llevado 500 millones. Se ha llevado plata, o sea, no van a declarar. Y era lo que iba a pasar desde el momento en que se aceptó que no entregaran toda la información, eso era lo que iba a ocurrir. Robin Chang, un placer como siempre. No, gracias a ti. Vámonos a una pausa y regresamos de inmediato, no se muevan. Lunes,
Pues prepárense, porque en Latina esto se va a poner bueno. A las 7:25, el plan GR entra en acción. Les presento mis grandes refuerzos. No te preocupes, Peláez, que nosotros nos encargamos. El Gran Chef Famosos, restaurante. Inmediatamente después, el matrimonio de Vicky y Ramón. Ramón Olaya y Victoria Pacheco. ¿Han venido aquí libremente a contraer matrimonio? Papá en apuros. Y luego, más emocionante que nunca. Bien, a ver, unos comentarios finales, ¿no? Porque claro, la última parte de la entrevista con Romy respecto del caso Alan García y el caso Gustavo Gorriti. Mi punto de vista es el otro, ¿no? Que habría que ir por Atala y Nava, no levantar el secreto de las comunicaciones de una persona que finalmente está muerta y no está siendo investigada. Y en el caso de Gorriti yo también le doy el beneficio de la duda respecto del tema de las fuentes. Ahora bien, decir, porque por eso quiero saludar que Hildebrand en sus 13 haya dicho hay que defender, etcétera, ¿no? A Gorriti, pero que finalmente haya reconocido y todos, ¿no? Todos los defensores que dicen que finalmente nunca hubo nada malo y son los que le revientan cohetes a José Domingo Pérez y Rafael Vela, les hacen unas entrevistas en su podcast que la verdad son de vergüenza. Entonces, por lo menos estamos partiendo de algo, que ok, bueno, a Gorriti no se le levanta, según Hildebrand, y todos finalmente han dicho suscribo totalmente, o sea, todos de acuerdo con levantarle el secreto de las comunicaciones a Rafael Vela y José Domingo Pérez respecto de haber filtrado, de haber jugado finalmente con la información de manera política. Y no más hay que decirla, con un fracaso rotundo respecto de los casos que ellos manejan, con lo consabido que comenté hace instante. Jorge Barata se ha reído en la cara de José Domingo Pérez y de Rafael Vela y por el poder que ellos tienen
al haber firmado el acuerdo en nombre de todos los peruanos, acuerdo que nunca han querido hacer públicos, Jorge Barata Odebrecht, hoy creo que es Novonor, ¿no? La empresa, que sigue contratando aquí en el Perú, aquí tiene sus abogados, se ha reído de todos nosotros, se ha burlado de todos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Estamos atados de manos porque el poder lo tiene Batman y Robin, ¿ok? Yo aquí, porque yo siempre no he reconocido el trabajo de investigación, de IDL, etcétera, etcétera, pero aquí mostré una línea de tiempo que ya el que no quiere ver, bueno pues, a otra cosa mariposa. Yo no creo que sea un tema penal, pero yo creo que aquel que sigue defendiendo, que se hizo de manera prístina, transparente y que ha sido un exitoso, porque hay que ver los editoriales, un avance histórico en la lucha contra la corrupción. Mentira, viejo. Eso es una mentira de pe a pa. Entonces, repito, por lo menos Hildebrand y los amigos de IDL han reconocido que a Abela Barba y a José Domingo Pérez sí se les debe levantar el secreto de las comunicaciones. Voy con eso, pero yo solamente ahora quiero hacer un paralelo entre lo que ha sido el caso peruano con lo que fue el origen de todo esto. El caso brasilero, el lavajato brasilero, que dirigió un Vela y un José Domingo Pérez, sus pares, que es en otra figura, ¿no? Porque en Brasil está la figura del juez instructor, es decir, es un juez que instruye la investigación con justamente los fiscales. ¿Cuáles eran los pares? Si se quiere, para hacer un paralelo, digamos, Rafael Vela Barba sería Sergio Moro, que además era su amigo, ¿no? Él hablaba acá de... ¿Cómo se llama esa serie en Netflix que habla del caso Lavajato? El mecanismo. Él citaba el mecanismo. Tanto así que un día a mi amiga Patricia del Río le tuve que decir, oye, compadre, pero eso es una serie, pues. O sea, no estás hablando que macanas. Ahí también hay ficción. Pero bueno, el hombre se sentía parte de una serie de Netflix. Sergio Moro sería finalmente Rafael Vela Barba. Ustedes ya saben cómo terminó Sergio Moro, ¿no? Bueno, lo mismo quiere Rafael Vela Barba. Ser político, ser fiscal de la nación, etc. Sus casos, la justicia le importa 3 pepinos. Y José Domingo Pérez, si se quiere, salvando la distancia, sería del Tanda Lañol, que fue justamente el fiscal del equipo de tarea Lavajato de Curitiba. Glenn Greenwald, que es el medio... The Intercept, hizo una investigación porque les llegaron audios y correos de conversaciones entre Sergio Moro y del Tanda Lañol. Voy a leer solamente algunos casos, ¿ya? Para que ustedes hagan el paralelo y dense cuenta. Después vamos, que me robe un poquito, por favor, Deporte. Dice, Sergio Moro creyó que estaba totalmente por encima de la ley y de las reglas. Cambie Sergio Moro por Rafael Vela Barba. Punto 2, dice, el pasado en una serie de reportajes del mismo medio revelaron intercambio de mensajes entre el ex juez y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y el fiscal del Ministerio Público del Tanda Lañol. Esto infringe las reglas porque no deberían tener comunicación y entre ellos coordinaban. 3. Moro y Daldañol quisieron evitar justamente la presencia de Fernando Haddad en las elecciones para que no gane el Partido de los Trabajadores. Uno podía hacer el paralelo con lo que ha dicho Jaime Villanueva, las conversaciones de Rafael Vela Barba con Janet Talavera en el Jurado Nacional de Elecciones para evitar que Keiko Fujimori pueda ganar las elecciones del 2021. Es más, José Domingo Pérez se adelantó 1 mes y medio en el tiempo que tenía para presentar la acusación de Keiko Fujimori durante la campaña electoral. Se adelantó tanto que en el control de acusación el juez le devolvió el caso 11 veces. Pero él tenía que presentarlo en plena elección, tratando justamente de quebrar ese tema. Con esto termino, José, discúlpame. Dice, me voy a la pausa y regreso, ya no voy a tener tiempo. Con esto termino, dice. Yo entiendo el apoyo al caso Lavajato al ver a políticos poderosos y bandidos finalmente en prisión. Es natural. Yo también elogié Lavajato a veces por causa de eso. Pero exactamente como sucede con todos los humanos, cualquier grupo de personas que tienen poder, como el de Lavajato, también tiene la capacidad de abusar de ese poder. Y cuando la gran prensa transforma a Moro o a Vela y al grupo de trabajo de la operación Lavajato en dioses o superhéroes, se torna inevitable lo que sucedió. El fracaso de Lavajato en Brasil, como es el fracaso de Lavajato en Perú. Los periodistas dejaron de investigar y cuestionar a Lavajato y simplemente se quedaron aplaudiendo, apoyando y ayudando. Como focas. Cualquier parecido con el Perú es pura coincidencia. Pausa y venimos.
sale mi... Ah, bueno, ya. Ok, no, Sehut Walker, ¿no? Latina.p. Próximo módulo voy a tocar el tema carretera central y también el tema de puerto de Chancay. Hay muchas novedades y un lobby feroz, que se quiere meter por los palos. De paso, ¿no? Salvar el problema que hay que solucionarlo del puerto de Chancay, pero el lobby, ¿no? Se mete por ahí aullando despacito. Ya lo vamos a sacar al fresco. Llegó el momento de los deportes porque ha sido un buen resultado, Ayrton. ¿Estás contento con el empate? ¿No? Pudo ser un triunfo con el Fluminense. Alan. ¿Qué tal, Cristian? Me estás robando un minutito. Escúchame, pero no aparecías, no hablabas. No, digo, ¿no? Semana crema, Alianza empató con Fluminense. Aguanta un ratito, ya que me has querido chancar. ¿Cómo ha quedado Cristal hoy día? Ganamos, 4-0. Punteros. Ya me voy. Chao, compadre. Chao, cuídate. Arrancamos, señores. Me alegra enormemente ser un hincha ferviente, el más apasionado de este grandioso club. Universitario de Deportes volteó a mitad de semana a Liga Deportiva Universitaria, le ganó a Alianza Atlético de Sullana, es segundo a un punto de Cristal. Es una semana crema, en realidad, para la gente de Universitario de Deportes, un triunfazo que